Hola majos, hoy os traemos un testimonio fantasmal donde un fantasma relató cómo fue su propia muerte. Quédate para conocer este relato tan sorprendente como espeluznante. Una tarde de enero de 1897, un chico del vecindario del condado de Greenbrier, Virginia, descubrió algo horrible, el cadáver de una joven mujer llamada Elba Zona Hester. Elba en el momento de su muerte solamente tenía 22 años. El marido de Elba, Erasmus Shaw, había enviado a su hijo a ver si su mujer quería que recogiese algo del mercado antes de regresar del trabajo. Shaw trabajaba como herrero y solo llevaba casado con Elba 3 meses. Después de descubrir el cuerpo sin vida de su madre, el niño corrió lleno de terror hasta su padre para contarle lo que había encontrado. Su padre se puso en contacto rápidamente con el médico local, el Dr. Knapp. Cuando el doctor llegó y quiso examinar el cadáver, Erasmus ya había regresado a casa, había lavado el cuerpo y lo había preparado para el entierro poniéndole un vestido de cuello alto y un velo sobre la cabeza. Erasmus respondía de forma violenta y evasiva cada vez que el doctor pretendía examinar la zona de la cabeza y el cuello de su mujer. Después de examinar el resto de su cuerpo y no encontrar nada importante, el Dr. Knapp determinó que la causa de la muerte era un desmayo, que más tarde cambió a complicaciones debidas al embarazo. Poco después, el cuerpo de Elba fue llevado a la casa de su infancia en Little Swell Mountain para su funeral. Durante la ceremonia, la gente notaba que el marido actuaba de forma particularmente extraña. Con el cadáver de su mujer, por alguna razón estaba obsesionado con la cabeza y el cuello, envolviéndola con una bufanda que no pegaba con su vestido y colocando almohadas de más alrededor de su cabeza. La mayoría de los invitados creyeron que aquel comportamiento se debía al gran dolor que estaba pasando por la muerte de su difunta esposa. Sin embargo, la madre de Elba, Mary Jane Hester, tuvo una opinión muy distinta al respecto. A Mary nunca le había gustado su yerno, y estaba convencida de que tenía algo que ver con el fallecimiento de su hija. Rezó durante varias semanas esperando encontrar algún tipo de respuesta. Finalmente, un mes después del entierro de su hija, las oraciones de Mary fueron contestadas. Afirmó que el fantasma de su hija se le había aparecido en sus sueños 4 noches seguidas, diciéndole que su marido la había asesinado estrangulándola y rompiéndole el cuello. Según el fantasma de su hija, su marido se enfureció cuando volvió a casa del trabajo y vio que no había hecho carne para la cena. Después del cuarto sueño, Mary fue a hablar con el fiscal del lugar, John Alfred Preston. Le contó a Preston lo que el fantasma de su hija le había dicho. Al ver que Preston se mostraba escéptico ante aquella teoría, decidió probar con el Dr. Knapp. Después de enterarse a través del médico que Erasmus se mostró muy reticente durante el reconocimiento y que no permitió examinar la cabeza y el cuello de Elba, Preston decidió reabrir el caso. La autopsia mostró que la primera y la segunda vértebra del cuello de Elba estaban rotas, y que su tráquea estaba totalmente aplastada. También tenía las marcas de algunos dedos en el cuello que indicaban que había sido estrangulada. Finalmente, el caso fue a juicio, con Mary Jane Hester como testigo principal de la fiscalía. El abogado de Erasmus preguntó a Mary sobre sus visiones durante el interrogatorio, con la esperanza de demostrar que su testimonio no era válido. Sin embargo, el plan fracasó y el jurado creyó la historia de Mary, la madre de la mujer fallecida. El jurado deliberó durante algo más de 1 hora antes de sentenciar culpable a Erasmus por el asesinato de su esposa, que fue condenado a cadena perpetua y finalmente murió en 1900 por sarampión y neumonía. Aunque el testimonio fantasmal de Mary no fue la única prueba utilizada en el caso contra Erasmus, quien ya tenía antecedentes de violencia doméstica, incluyendo el maltrato físico a su primera esposa y la muerte por estrangulación de la esposa anterior a Elba, este acontecimiento marcó la primera vez que el testimonio de un fantasma fue utilizado durante un juicio. Bueno majos, y eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este tipo de contenido, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.